Bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de historias que inspiran, que transmiten motivación para vivir positivamente, así como relatos que merecen ser reflexionados y profundamente meditados. El pueblo de Valverde está enclavado entre colinas onduladas que se extienden como cintas de seda a través del sur. Allí, el tiempo fluye lentamente, como un arroyo silencioso bajo el bosque, donde el canto del gallo anunciando el amanecer es más preciso que cualquier reloj, y cada primavera se marca con la fragancia de las flores de ciruelo blanco que cubren el patio. La casa de Isamar era una vivienda de madera de 3 habitaciones, antigua pero limpia y ordenada, como el carácter de su padre. Bajo el alero de tejas rojas, cada año, a finales de agosto, el viejo ciruelo junto al patio empezaba a brotar. Nadie sabía cuántos años tenía, solo que el abuelo de Isamar lo había plantado cuando aún era joven. Los pétalos blancos, tan finos como el humo de la niebla, caían en silencio cada mañana, cubriendo el umbral y el cabello de su madre mientras bordaba pañuelos. Su padre, por su parte, se dedicaba a cortar hierba y preparar cereales para el viejo burro Sombra, un animal que parecía entender tanto el lenguaje humano como los secretos de la vida. Isamar creció entre flores de ciruelo y rebuznos de burro. Cuando era pequeña, su padre solía cargarla a lomos de Sombra, advirtiéndole: un burro no es como un caballo. Es lento, pero sabe esperar. Si lo quieres, será fiel para siempre. Sombra se convirtió desde entonces en su compañero más leal, junto a la niña de cabello castaño y ojos claros como un lago tras la lluvia. Pero la infancia nunca es una primavera eterna. Isamar tenía 17 años, la edad de los sueños difusos. Nunca había salido del pueblo más allá de 7 kilómetros. Su vida giraba en torno al mercado, las noches cocinando maíz hervido y las campanas de la iglesia cada domingo. Y fue precisamente en ese mundo pequeño donde se enamoró de un joven, Elías. Hijo del herrero del pueblo vecino, Elías no era como los chicos de Valverde. Había estudiado 2 años en la ciudad, tenía una guitarra vieja y contaba historias de un mundo con tranvías y teatros. Se conocieron en una fiesta de primavera, cuando todo el pueblo cantaba alrededor del pozo antiguo, y Sombra, por accidente, pisó el dobladillo del vestido de Isamar, haciendo que cayera en los brazos de Elías. El amor llegó de golpe, como si los pétalos de ciruelo que florecían fuesen promesas del corazón. Durante toda esa primavera, se veían en los senderos del bosque, detrás de la iglesia o cuando ella llevaba verduras al mercado temprano. Elías le hablaba de la ciudad, de su sueño de tener un pequeño café, y ella le contaba del pañuelo que su madre bordaba. La imagen de una rama de ciruelo blanco que se curvaba formando un abrazo alrededor de un corazón. Era el primer pañuelo que su madre bordaba para ella, cuando una hija empieza a saber lo que es querer a alguien. En junio, Elías se fue. Sin despedidas. Sin una nota. Se decía que había ido a trabajar a la ciudad. O que tal vez se había casado en otro pueblo. Los rumores flotaban como humo de fogón al atardecer. Solo Isamar permanecía en silencio, con manos firmes al enhebrar la aguja, pero con la mirada nublada cada vez que caían las flores del ciruelo, y luego, una tarde a inicios del otoño, cuando los campos empezaban a tornarse dorados, Isamar confesó a su madre. En la cocina impregnada de humo de leña, habló con una voz sorprendentemente serena: «Mamá, estoy embarazada». Su madre dejó caer el pañuelo que estaba bordando. Su padre, al enterarse, no dijo nada. Salió al patio, tomó el machete y golpeó con fuerza el tronco del ciruelo, como si quisiera descargar su vergüenza. Esa noche llovió.
frío y denso, como lágrimas que no se podían derramar. Isamar se arrodilló en el umbral, con la ropa empapada y una pequeña bolsa de tela a su lado, dentro, algunas prendas viejas, pan seco y el pañuelo bordado por su madre. Su padre, de pie bajo el alero, sin mirarla, dijo una sola frase: «En esta casa no hay lugar para quien deshonra a sus antepasados». Nadie preguntó quién es el padre del niño. Nadie preguntó si Isamar fue engañada o abandonada. En Valverde, el honor familiar pesaba más que cualquier dolor. Y quien fallaba, debía cargar con su culpa. La madre de ella estaba detrás de la puerta entreabierta, mordiéndose el labio hasta sangrar, pero no salió. Era una mujer buena, pero vivía en un pueblo donde la bondad a veces era solo silencio. Tal vez esperaba que su esposo cambiara de opinión, pero al final, fue precisamente ese silencio el que cerró la última puerta de una familia. Isamar se dio la vuelta, sin llorar. El burro Sombra, como si entendiera, salió del establo y la siguió en silencio. En sus ojos no había pánico, solo una luz suave y triste, como la luna mezclada con la lluvia. Salieron de la casa justo cuando la lluvia caía con más fuerza. Sombra caminaba lentamente a su lado, llevando una pequeña bolsa de tela en el lomo. Isamar no sabía a dónde iría. Pero en su corazón, había algo más claro que nunca: si nadie creía en ella, viviría para demostrar que merecía ser amada. No por el niño, ni por Elías, sino por ella misma. A sus espaldas, el sonido de la puerta de madera cerrándose fue suave, como un suspiro. Y el ciruelo blanco, entre el viento y la lluvia, seguía soltando los últimos pétalos de la temporada. No todos los que cometen errores son los equivocados. A veces, quienes juzgan con prisa son los que rompen los corazones. El camino de tierra roja que salía de Valverde nunca le había parecido tan largo. Los senderos por donde antes Isamar montaba a Sombra, riendo entre los campos soleados, ahora se veían inmensos y extraños. No lloraba. Estaba demasiado cansada para llorar. Solo bajaba la cabeza y caminaba, cada paso hundiéndose en el barro frío, sin saber qué habría más adelante. Sombra caminaba a su lado, su pelaje gris con manchas blancas empapado por la lluvia, exhalando nubes de aliento cálido en la noche helada. Nadie lo guiaba, pero seguía caminando. Tal vez ese camino había pertenecido a los antepasados de ella, pero ahora era un sendero que nadie quería recorrer, el camino de una chica rechazada por su pueblo, con el nombre de embarazada sin marido como un cuchillo colgando sobre su cabeza. El bosque empezó a espesarse cuando amanecía. La lluvia había cesado, pero las hojas seguían inclinadas, pesadas de agua. Isamar se detuvo junto a un tronco, con las piernas rendidas. En la bolsa de tela solo quedaba medio trozo de pan seco y el pañuelo bordado por su madre. Lo único que aún conservaba calor en un mundo frío. En la ladera norte encontraron una cabaña de madera abandonada. El techo de paja estaba desmoronándose, las paredes de madera estaban sueltas y llenas de telarañas, pero para Isamar era un castillo. Limpió las hojas podridas, cubrió el suelo con ramas secas de pino y se sentó con las rodillas abrazadas frente al pequeño fuego que logró encender con los primeros trozos de leña que encontró. La primera noche, no durmió. Sombra se acostó a su lado, con la cabeza sobre sus piernas, respirando con calma. A veces, Isamar oía el viento silbar entre las rendijas de la puerta, los sonidos de animales salvajes llamándose en algún lugar del bosque. Apretó con fuerza el pañuelo entre sus manos y susurró: «No vamos a volver, ¿verdad, Sombra?» El burro no respondió,
pero su calor era lo único que le hacía sentir que seguía siendo humana. En los días siguientes, Isamar aprendió a vivir de otra forma. Ya no había campanas de iglesia, ni comidas preparadas por su madre, ni cenas alrededor del fuego. En su lugar había leña, agua de arroyo, frutos del bosque y el silencio de la naturaleza. Aprendió a reconocer los frutos comestibles, a hervir el agua para purificarla, a colgar cuerdas para secar la ropa, y a fabricar una pequeña lámpara de aceite con una botella vieja que encontró cerca del sendero. No sabía de dónde aprendía esas cosas, solo que sus manos encontraban el modo, como si en la desesperación todos los instintos se despertaran. Durante el día, ella y Sombra bajaban al arroyo, recogían leña, hongos y moras. Por la noche, ella leía cada bordado del pañuelo de su madre, como si leyera un libro sagrado, cada puntada una oración silenciosa, y un día, la gente del pueblo la vio. La primera vez fue una mujer que subía por la ladera de la montaña a recoger hierbas medicinales. Vio el vientre de Isamar ya abultado, miró a Sombra y el pañuelo bordado por su madre, y luego se dio la vuelta apresuradamente, como si acabara de ver un mal presagio. La noticia se esparció tan rápido como el viento de invierno. Unos días después, cuando ella bajó cerca del mercado a buscar un poco de tela usada, la dueña de un puesto frunció el ceño. Vete. Aquí no acogemos a una cualquiera sin marido que arrastra el fruto del pecado. Isamar no discutió, no se enojó, simplemente se dio la vuelta en silencio. Sus piernas temblaban, pero la cabeza seguía erguida. Ella entendía, para ellos, era la imagen de algo que no debía existir, una joven, un hijo sin padre y un burro que nadie necesitaba. Cada mirada era un clavo. Cada susurro, un cuchillo. Pero lo que más le dolía a Isamar no era el rechazo, sino las miradas de aquellos que alguna vez la llamaron niña buena, y que ahora la miraban con frialdad, como si nunca la hubieran conocido. Al tercer mes desde aquella noche de lluvia, sus fuerzas empezaron a menguar. Su vientre crecía cada día, pero la comida escaseaba. La fruta se agotaba con el fin de la temporada. El agua del arroyo se enturbiaba, y el frío se colaba incluso de día. Una mañana, mientras amarraba el techo de su choza con una cuerda, se sintió mareada. La vista se le nubló, las piernas no la sostuvieron, cayó, solo alcanzó a oír el relincho largo de Sombra, desgarrando el bosque, y luego todo se hundió en la oscuridad. Cuando abrió los ojos, lo primero que percibió Isamar fue el olor, humo de leña y hojas secas, mezclado con el suave aroma de hierbas cocidas. Estaba tendida sobre una cama de bambú sencilla, cubierta por una manta de lana áspera. A su alrededor, estantes de madera repletos de frascos, bolsas de tela con hierbas secas y ramas colgadas del techo. Sombra estaba en una esquina de la habitación, masticando heno. Al verla moverse, levantó la cabeza y relinchó suavemente, como si suspirara aliviado. Una voz ronca se oyó: «Por fin despiertas». Pensé que la niña se había ido con su padre. Era doña Lucrecia, la anciana que vivía sola al final del valle, a casi 4 millas del pueblo. La gente del pueblo decía que había sido médica, con un esposo muerto en la guerra y 2 hijos perdidos por la fiebre. Desde entonces, construyó una casa de madera, plantó hierbas medicinales y vivió en reclusión. Los niños de Valverde la llamaban la bruja, y los adultos le temían porque sabía demasiadas cosas. Pero cuando Isamar miró a los ojos de doña Lucrecia, solo vio una cosa: soledad. «¿Yo me desmayé?», preguntó Isamar, con una voz débil como el viento. «No. Estás muerta. Cavé una tumba para ti detrás de la casa, pero el burro no lo permitió. Me tiró hasta el cesto de medicinas. Pero no te preocupes,
Ya planté un árbol sobre ella, dijo la anciana, riéndose con una tos seca. La frase hizo reír a Isamar, y las lágrimas le rodaron por las mejillas. No sabía por qué la había salvado. No necesitaba saberlo. Solo le bastaba con estar viva. Con creer que alguien la veía como algo más que un error. Esa noche, doña Lucrecia cocinó una sopa de avena con semillas de calabaza, y obligó a Sombra a comer con ellas. Luego sacó de un cajón un viejo chal de lana, lo puso sobre los hombros de Isamar y dijo: «No vuelvas al pueblo. Pero tampoco huyas para siempre. Quédate aquí. Aprende a vivir. Y en cuanto a esa barriga, deja que crezca como un árbol, no como un miedo». Isamar asintió. Por primera vez en muchos meses, durmió profundamente. En su sueño, los ciruelos florecían como nieve sobre el bosque, y Sombra relinchaba en la cima de la colina azotada por el viento, como si anunciara: «Esta vida todavía guarda un camino, aunque nadie lo recorra, si tienes el valor de andar. Será tu propio sendero». En los días siguientes, Isamar empezó a entender. La señora Lucrecia no era una persona dada a contar historias. Pero su vida estaba presente en cada rincón de aquella casa de madera. En el mantel bordado a medias con hilo gris ceniza, en el portarretratos boca abajo en el rincón del armario, y en la cerca que rodeaba el jardín de flores silvestres que crecían apretadas, como queriendo demostrar que todo lo salvaje puede florecer si no se le corta de raíz. No le preguntó a Isamar de dónde venía, por qué estaba embarazada y vagaba por el bosque, ni quién era el padre del niño. En su lugar, cada mañana dejaba junto a la cama una taza de té de menta, un pañuelo bordado con flores y una leve inclinación de cabeza, como diciendo: «Sigues viva, y eso basta». Isamar empezó a ayudar con las tareas del hogar. Ya no se sentía una carga. Por las mañanas, se levantaba temprano para cosechar verduras con la señora: cebollas, rábanos, lechugas. Todo plantado en hileras ordenadas, excepto el terreno al fondo del jardín, donde las flores silvestres crecían libres. Porque hay cosas que cuanto más se intenta imponer orden, menos pueden vivir. Dijo ella al ver la mirada curiosa de Isamar. Por las tardes, hacían pan. La señora Lucrecia tenía una receta de pan de almendras que llamaba el pan de los que ya no tienen a nadie que los espere. Cuando la masa crecía en el horno, la cocina se impregnaba del aroma de la harina, el azúcar moreno y el aceite de almendras, como el olor de un recuerdo que ha sido horneado. Hacer pan es para mantener las manos ocupadas y que el corazón no duela, dijo cuando Isamar le preguntó por qué seguía horneando cada semana aunque nadie la visitara. Sombra se convirtió en un mensajero silencioso. Una vez a la semana, arrastraba el carrito con verduras y pan hasta el mercado al pie de la montaña. La señora ataba los productos con cuerda de yute, y Sombra, con sus ojos decididos y orejas siempre erguidas, caminaba sin necesidad de guía. Al regresar, siempre traía algo extraño: un día una bolsa de tela remendada, otro día un frasco de tinta violeta o un par de zapatitos envueltos en papel de periódico. La gente en el mercado sabe que Sombra es su perro, dijo Isamar un día. Y sin embargo, nunca vienen a buscarla. La señora Lucrecia sonrió. La gente solo busca a quienes los hacen sentir importantes. Pero yo vivo como la sombra de mí misma. Y luego añadió: pero incluso la sombra tiene su propia vida, si uno se detiene a mirarla bien. El tiempo pasaba como el arroyo detrás de la casa, sin ruido, sin prisa, pero siempre fluyendo. Isamar aprendió a cocinar sin recetas, solo con la intuición. Aprendió a bordar, no para embellecer,
sino para cerrar los vacíos en su interior. Y lo más importante, aprendió a vivir sin necesitar el reconocimiento de nadie. La señora Lucrecia no le enseñó eso con palabras. Lo vivía con constancia, en soledad, pero nunca con desesperanza. Una vez Isamar preguntó, ¿se arrepiente de no haber tenido hijos? Ella respondió tras un largo silencio, no. Alguna vez deseé que alguien me llamara madre. Pero luego entendí que hay formas de amor que no necesitan ser nombradas. Puede estar en un pastel horneado, en una taza de té cada mañana, o simplemente en dejar la puerta abierta cada noche, por si alguien necesita un lugar donde dormir. Una noche, cayó una fuerte tormenta. Los relámpagos iluminaban el cielo como grietas de un pasado que aún no sanaba. Isamar no podía dormir. Bajó a la cocina y vio a la señora Lucrecia sentada junto al fuego, sosteniendo una carta vieja y arrugada. ¿A quién le escribe?, preguntó suavemente. A mi esposo. Hace 17 años ya. Dobló la carta. No la envío. Solo la escribo para recordar que alguna vez alguien me esperaba. Isamar puso su mano sobre la suya. Aquella mano era delgada, con callos, pero aún cálida. Ahora hay alguien que la espera cada mañana. Yo. Y también el bebé. Ella no dijo nada. Pero a la mañana siguiente, el té de menta sobre la mesa estaba servido en 2 tazas. Una tarde a finales de otoño, cuando las últimas hojas cayeron sobre el patio cubierto de flores silvestres, la señora Lucrecia le entregó a Isamar una pequeña caja de madera. Ábrela cuando estés lista, dijo. Isamar la guardó bajo la almohada durante varios días. Cuando por fin la abrió, dentro encontró un pañuelo bordado con campanillas moradas, una pequeña cuchara de madera, y una fotografía descolorida. Era la señora Lucrecia de joven, con el cabello rizado y los ojos brillantes, de pie junto a un hombre vestido con uniforme militar. En el reverso de la foto se leía, no todos los que se van olvidan. Y no todos los que se quedan son los que pierden. Desde entonces, cada mañana, cuando el té era servido en 2 tazas, Isamar comprendía, a veces, vivir en silencio también es una forma de resistencia. Aquella cocina, aquella casa, aquella mujer, le habían enseñado algo que ninguna escuela podía enseñar, que la existencia no necesita ser ruidosa, solo verdadera. Y que el amor, a veces, no es algo grandioso, es un techo bajo la tormenta, una manta en una noche ventosa, y alguien que no pregunta nada. Pero siempre deja lista una taza de té para la mañana siguiente. Desde las 3 de la madrugada, el viento cambió. Ráfagas heladas se colaban por las rendijas de la puerta de madera, atravesaban la cortina gruesa de lana que la señora Lucrecia tejía cada invierno, trayendo consigo el vapor del agua y el aliento escalofriante del primer invierno. El viejo peral del jardín dejó caer sus hojas durante toda la noche, y el tejado empezó a exhalar frío, una señal familiar de que la nieve estaba por llegar. Isamar despertó. No por el frío, sino por un dolor profundo que subía del vientre a la columna, como una mano invisible que la apretaba desde dentro. Agarró el borde de la cama, con gotas de sudor en la frente. Sombra ya estaba a su lado, no se sabía desde cuándo. Levantó la cabeza y emitió un leve, como una alarma, «Abuela», murmuró Isamar, con la voz temblorosa, pero no del todo por miedo. No pasaron ni 2 minutos cuando la luz de una lámpara de aceite asomó en el marco de la puerta. La señora Lucrecia, aún con su abrigo marrón de lana gastado en los hombros, entró con una palangana de agua tibia y un montón de paños calentados al fuego.
Su mirada no mostraba sorpresa ni alarma, solo preparación, como si toda su vida hubiera estado esperando justo ese momento. Controla tu respiración. Cada dolor pasa más rápido si no luchas contra él, dijo, suave pero firme, como quien guía en medio de una tormenta, y Samara sintió, tomó la mano de su abuela, la soltó, y luego la volvió a tomar. Sombra caminaba silenciosamente por el pasillo de madera, de vez en cuando alzaba el cuello y aullaba en tonos cortos, como si invocara a los antiguos espíritus para que fueran testigos. El cielo afuera se desdibujaba, empapado en un gris lechoso. Luego comenzaron a caer los primeros copos de nieve, pequeños, ligeros, casi invisibles, posándose en el alféizar como pétalos dormilones. En la habitación apenas iluminada por la lámpara de aceite, Isamar luchaba con los dolores que llegaban como mareas, rompiendo los viejos recuerdos de una vida sin un lugar al cual pertenecer. Pero en medio del dolor, también sintió que algo se quebraba dentro de ella, como la tierra que se abre tras una larga sequía. La señora Lucrecia se sentó al pie de la cama, puso la mano sobre el bajo vientre de Isamar. Sintiendo el ritmo tenue de una vida que emergía, ya casi, susurró: «Solo no te rindas». Cuando se escuchó el primer llanto, no fuerte, no largo, sino como un susurro de la tierra al romperse en vida, la nieve comenzó a caer con más intensidad. El viento se detuvo de repente. Y Sombra, desde la puerta, soltó un aullido largo, y luego se sentó, en silencio. Isamar lloró. No por el dolor, sino porque al abrazar al bebé aún rojizo contra su pecho, comprendió que había atravesado algo que no se podía describir con palabras, una especie de renacimiento. Apoyó su rostro sobre la frente del bebé, y el bebé, como por instinto, le tomó el dedo. Un agarre flojo, pero más firme que cualquier cosa que hubiera sentido antes. «¿Te llamas Nieve?», susurró, besándole la frente. «Porque llegaste con la nieve, y derretiste todo el frío». Doña Lucrecia no dijo nada. Solo se arrodilló junto a la cama, puso la mano sobre la espalda de Isamar y miró al bebé con una mirada que jamás en su vida había dedicado a nadie. Era la mirada de alguien a quien le fue arrebatado el derecho de ser madre, pero que nunca dejó de aprender a amar como una madre verdadera. «Has cruzado un umbral que nadie más podía cruzar por ti», dijo en voz baja, como una oración. En los días siguientes, la cocina se convirtió en un santuario de una nueva clase de paz. El olor a leche, a piel tierna y los pequeños sollozos de nieve se mezclaban con el crujir suave de la leña en el horno. Los pañuelos bordados ahora se lavaban con agua de manzanilla y se colgaban en una cuerda bajo el alero. Sombra ya no yacía fuera de la puerta, ahora dormía justo al lado de la cuna, como un guardián fiel. Nieve tenía los ojos grises como el cielo antes de la tormenta, y el cabello negro y fino como el humo. Cada vez que abría los ojos para mirar a Isamar, ella sentía que la llamaban de nuevo, no con el nombre que le dieron sus padres, ni el que le había llamado el mundo, sino con uno nuevo: madre. Un título que nadie otorga, pero que es el más sagrado. Había mañanas en que, con la nieve cubriendo el tejado, doña Lucrecia acunaba a Nieve en brazos, caminando por el pasillo de madera mientras cantaba viejas canciones con voz grave, como si contara historias a un alma recién llegada sobre este mundo, un mundo lleno de pérdidas, pero también de oportunidades para volver a amar. Una tarde, mientras Sombra bajaba al mercado con el carrito de verduras, Isamar se sentó junto a la mesa y escribió las primeras líneas en el cuaderno viejo que le había dado doña Lucrecia. Solía pensar que la vida era solo tormenta. Pero resulta que, incluso dentro de la tormenta, hay un pequeño espacio de luz llamado vida. Y mi mano lo ha tocado. Levantó la mirada y miró por la ventana.
Los copos de nieve seguían cayendo, como si el cielo mismo estuviera depositando suavemente sobre las heridas de una vida, poco a poco. En la cocina, doña Lucrecia sonrió una sonrisa rara. Luego colocó un pequeño pastel en una bandeja, decorado con azúcar morena y una flor silvestre. Un pastel por la primera semana de nieve, dijo. Cada vez que la niña crece un poco, siento que mi alma se aligera. Isamar acercó a su hija. Creo que usted también acaba de nacer otra vez, dijo suavemente. Ella no respondió. Pero los ojos empañados entre las arrugas lo dijeron todo. En la casita del bosque vivían 3 almas, una antigua, una renacida y una completamente nueva juntas, sin necesitar la validación del mundo exterior. Porque habían tocado lo único que queda cuando todo se ha perdido, la vida, y en ese lugar, la mano de una joven que una vez vagó sin rumbo, ahora había encontrado algo a lo que aferrarse, no la tierra, ni un techo, sino los brazos de una criatura. Y los ojos de una mujer que lo había perdido todo. Para luego reencontrarse a sí misma a través del llanto de un recién nacido en la primera nevada del año. El mercado del pueblo de Esperal solo se celebraba los sábados, en una plaza empedrada con losas grises manchadas de musgo, rodeada por hileras de olmos viejos y rugosos. Desde muy temprano en la mañana, cuando aún había rocío en los bordes de los sombreros y los caminos vibraban con los insectos nocturnos que no querían dormir, Sombra ya iba cuesta abajo tirando del carrito de madera. La carreta iba llena de bolsas de tela, manojos de cilantro, col rizada, y lo más importante, un cesto de pañuelos bordados a mano, envueltos en papel de periódico viejo, atados con cuerda de yute, con una ramita de ciruelo blanco encima como un sello discreto. Isamar no fue con ellos. Se quedó cuidando de Nieve, quien ahora ya sabía darse la vuelta, sonreía y tenía la costumbre de aferrarse con fuerza al dedo de su madre como un pequeño brote que se agarra a la tierra. La primera vez que Sombra llevó los pañuelos al mercado en lugar de ella, doña Lucrecia escribió una pequeña nota: para las hermanas, señoras y señoritas. Estos pañuelos han sido bordados con 2 manos, pero tejidos con un corazón que fue desgarrado por el viento y aún así se mantuvo en pie. Si los encuentran bellos, llévenselos. Si no, por favor dejen solo su mirada, con suavidad. Firmado, alguien que ha aprendido a vivir sin necesitar ser perdonada. La primera canasta de pañuelos solo vendió 4 piezas. Los compradores fueron una anciana del pueblo vecino, un panadero risueño, una joven a punto de casarse, y el más inesperado, el viejo médico Rubén, quien alguna vez le aconsejó a Isamar que dejara el pueblo para evitar habladurías. Él eligió un pañuelo bordado con una flor de ciruelo blanca, abierta bajo un cielo de nieve espesa, silenciosa y desafiante. La semana siguiente, Sombra volvió al mercado. Aquella vez, llevaba 8 pañuelos, 5 cuadrados y 3 alargados, cada uno con un diseño distinto de flores de ciruelo, algunos apenas en brote, otros con ramas que lucían 4 o 5 flores vibrantes, y uno con una única hoja solitaria sobre un fondo blanco inmaculado. Isamar colgó un pequeño cartel: tienda de pañuelos de ciruelo, bordados con el viento, sostenidos con el corazón. La tienda no tenía un puesto fijo, solo era una carga apoyada en 2 cajas de madera. Pero curiosamente, esa misma sencillez hacía que la gente se detuviera. No pocos pasaban, se inclinaban, tocaban la tela, y luego observaban en silencio las puntadas. Como si leyeran un lenguaje sin voz. En el pueblo de Esperal, no todos eran de corazón generoso. Algunos murmuraban por lo bajo: es esa chica. Tuvo un hijo fuera del matrimonio y ahora vende pañuelos para sobrevivir.
Dicen que vive con doña Lucrecia, esa mujer que fue abandonada por su marido por no tener hijos. Pero esas voces fueron apagándose poco a poco. Porque cualquiera que tomaba un pañuelo en sus manos podía notar. Cada puntada había sido cuidada como si se bordara sobre la propia piel de quien lo hizo. Las costuras no eran caóticas, pero tampoco perfectas como las de una máquina, tenían su propio ritmo, pausas como respiraciones, lugares intensos como recuerdos. Una anciana llamada Magdalena, quien vendía queso de cabra, compró 3 pañuelos, y regresó la semana siguiente solo para decir, la niña borda como si recordara a alguien que no ha visto en mucho tiempo. Yo también bordaba así, cuando mi esposo aún estaba en el frente. Y desde entonces, la gente comenzó a llamar al puesto de Isamar con otro nombre, la tienda de los pañuelos con memoria. Cada noche, después de que Nieve se dormía, Isamar se sentaba bajo la luz del quinqué junto a doña Lucrecia. Sus manos se deslizaban sobre la tela como quien escribe cartas de amor. Hilos blancos, crema, gris ceniza. Se convertían en pétalos que florecían contra el viento. Doña Lucrecia no decía nada, solo sonreía de vez en cuando. Le alcanzaba una taza de té de menta o contaba alguna anécdota de cuando era niña. Los ciruelos blancos florecen a finales del invierno, dijo una vez. Florecen sin necesidad del sol. Porque no buscan condiciones, buscan razones. Isamar no respondió. Pero esa noche, bordó una rama de ciruelo blanco brotando de una grieta en la piedra. La primera flor de un pañuelo que llamó la segunda fe, cada semana, cuando Sombra regresaba trotando por el bosque de pinos. El tintineo de su campana colgante sonaba como una afirmación, no importa cuán frío sea el mundo. Siempre hay un rincón donde la belleza se teje, sin necesidad de ser aceptada, basta con que quien la crea que tiene derecho a ser bella, a existir, a no agachar la cabeza, y cada vez que alguien nuevo se inclinaba sobre la tienda de pañuelos, tocaba con la mano la tela fina pero resistente, y sus ojos seguían cada pétalo de ciruelo blanco que florecía en la nieve. Era una vez más que la vida de Isamar se reescribía, no con excusas, sino con flores, con hilos, y con unas manos que jamás se negaron a vivir con plenitud. Allí, en medio de un mercado bullicioso, la joven que antes fue susurrada a espaldas, ahora se sentaba entre la multitud, sin odio, sin inclinar la cabeza, simplemente bordando en silencio. Cada puntada era un paso adelante. Y cada flor que nacía de sus manos, era una nueva parte de sí misma que volvía a nacer. Ese año, el verano llegó temprano y feroz como una bestia hambrienta. Los vientos secos azotaban las laderas, arrancaban los arbustos, abrían grietas en la tierra, y hacían que cada paso sobre el suelo sonara a fractura, como huesos quebrándose. Durante 3 semanas enteras, en el pueblo de Esperal no cayó ni una gota de lluvia. El pozo comenzó a secarse. Las hojas del bosque ya no eran verdes, sino marrones, como si hubieran sido quemadas. Incluso las aves abandonaron el pueblo el martes. Los aldeanos empezaron a murmurar con preocupación. Cada mañana, doña Lucrecia miraba hacia la colina del norte, donde el pinar se mezclaba con el campo silvestre. Basta una chispa, y todo será cenizas, decía, y entonces ocurrió, precisamente una tarde de julio. En ese momento, Isamar estaba bordando un pañuelo llamado Respirar en humo. Así lo llamaba porque era el primero en el que usaba hilo gris ceniza y rojo ladrillo para tejer una rama de ciruelo medio quemada. Pero antes de que pudiera terminarlo, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar con urgencia, no para llamar a misa, sino para alertar. El humo se alzaba desde el bosque al norte, serpenteando como una enorme serpiente por el cielo del atardecer.
Los aldeanos salieron corriendo a la calle, con los ojos rojos, sin saber si era por el humo o por el miedo. Sombra relinchó con fuerza. El carro de madera aún estaba en el establo, sin desenganchar. Doña Lucrecia tomó un balde de agua y se volvió hacia su nieta. Vamos. No preguntes. No pienses. En solo 15 minutos, las dos mujeres y un burro convirtieron el carro de madera en un vehículo de ayuda improvisado. 2 cubos de agua sacados del pozo casi seco, varios rollos de pañuelos húmedos, cuerdas, telas de saco, y una vieja trompeta de la iglesia para llamar a los niños perdidos. El fuego avanzó más rápido de lo que cualquiera imaginaba. El viento veraniego parecía alimentarlo. El bosque ardía desde la ladera hasta casi llegar a las granjas. Los niños fueron reunidos en la plaza, y en grupos pequeños los guiaban hacia el sur, donde había un arroyo seco y tierras aún no alcanzadas por las llamas. Los hombres luchaban contra el fuego con ramas, mantas mojadas y hasta con las manos desnudas, y Samar guiaba a Sombra entre la niebla de humo, transportando agua y recogiendo a los niños perdidos. Si alguien caía, ella lo levantaba. Si alguien lloraba, lo cargaba. No gritaba, simplemente actuaba en silencio, como si todo eso ya hubiera sido escrito en una vida anterior. Un niño llamado Joaquín tenía una herida en la pierna, tirado bajo un árbol caído, con sangre escurriendo de la rodilla. Su madre había quedado atrapada en la granja. Isamar envolvió la herida con un pañuelo, lo montó sobre Sombra, y tiró del carro entre el humo, murmurando, «Solo un poco más. No te rindas». Cuando el fuego se acercó a la casa de Isamar, la casa de sus padres, ella se dio cuenta, con un sobresalto, de que aún no los había visto. «¿Dónde están tus padres?», preguntó doña Lucrecia, mientras arrojaba agua sobre el techo del establo para evitar que las llamas lo alcanzaran. La respuesta fue un silencio. Nadie los había visto en el punto de evacuación. Nadie recordaba haberles avisado que debían irse. Nadie sabía. Mientras todos corrían, don Luis, el padre de Isamar, se quedó atando a las gallinas, temiendo que el rebaño se dispersara. Su madre, doña Teresa, corrió detrás llamándolo, pero en ese momento el techo de la cocina se vino abajo, bloqueando la salida. La casa, la misma casa que había prohibido a su hija regresar, ahora echaba humo espeso desde el techo de paja. Y 2 personas dentro quedaron atrapadas, como un castigo del destino. Isamar no dijo nada. Solo miró a doña Lucrecia, luego giró hacia Sombra. El viejo burro, como entendiendo lo que venía, sacudió levemente la cabeza y la siguió cruzando entre las llamas. Parte de la casa se derrumbó. El techo de la cocina bloqueaba la puerta trasera. La entrada principal era demasiado peligrosa. Isamar se envolvió un pañuelo húmedo alrededor de la boca, apartó las cenizas con una pala, y gritó fuerte: «Papá. Mamá. Soy yo, Isamar». No hubo respuesta. 1 minuto, 2 minutos, y entonces, un sonido mezclado con el viento y el fuego. «¿Isamar?». Ella se lanzó adentro. Adentro, su padre intentaba sostener una viga atravesada en el paso. Su madre, con la pierna atrapada por el techo caído, yacía acurrucada en la esquina. Su rostro cubierto de polvo, ceniza y lágrimas. Cuando los ojos de don Luis se encontraron con los de su hija, por primera vez en 2 años, algo se rompió dentro de él. Soltó la viga, avanzó, y tembloroso, puso la mano en el hombro de ella. «¿Eres tú? ¿De verdad? Isamar? No es un sueño, papá. Ahora tenemos que salir».
Rápido. Sacaron a la madre de entre los escombros. Isamar le dio su pañuelo al padre para envolverle las manos. Sombra esperaba ya en el porche, al lado del carro de madera con una rueda chamuscada. Cuando subieron al carro, el humo negro se alzó al cielo como una última advertencia. Isamar condujo el carro con una mano, mientras con la otra sostenía fuerte a su madre. El fuego parecía rodearlos. Pero luego, a través de una grieta en la montaña, vieron la luz. Era el arroyo seco, donde la gente del pueblo se había reunido. Los niños gritaron de alegría. Los adultos corrieron hacia ellos. Y doña Lucrecia, por primera vez en toda su vida solitaria, rompió en llanto al ver a Sombra traer de vuelta a 3 personas, una de ellas un verdadero milagro. Esa noche, el bosque seguía ardiendo, pero en el borde del pueblo, donde habían levantado refugios temporales. El padre de Isamar se sentó junto a su hija y su nieta por primera vez. No miró las quemaduras, ni las manos endurecidas de su hija, sino sus ojos, firmes, serenos, y sin reproche, tomándola de la mano, murmuró emocionado: «Si vivo un poco más. Quiero arreglar el techo. Y todo lo demás también». Isamar solo sonrió. No era una sonrisa de victoria. Era la sonrisa de alguien que había caminado por el infierno y no había traído odio de regreso. Esa noche, la niña llamada Nieve durmió plácidamente en los brazos de su abuelo, un hombre que, hasta ese momento, recién comenzaba a ser verdaderamente abuelo, y allá a lo lejos, en la sombra del bosque rojo en llamas, un viejo burro permanecía inmóvil como una estatua. Sombra era el testigo silencioso de un pueblo que ardía y de un corazón que no dejó que el pasado quemara su futuro. Nadie contó con exactitud los días que pasaron desde aquel incendio. Porque hay heridas que no se marcan en el calendario, sino que se registran en la manera en que las personas aprenden, lentamente, a amarse otra vez, y como si cada respiración fuera una nueva ramita que crece sobre las cenizas. La primavera regresó a Esperal en una mañana silenciosa. No hubo campanas, no cantaron los pájaros. Nadie gritó: «La primavera ha llegado». Solo que aquella mañana, cuando Nieve salió corriendo descalza al patio, como hacía cada día, de pronto se detuvo en seco. El viejo ciruelo en la esquina del patio, que parecía muerto tras el incendio, ahora florecía de nuevo. Racimos de flores blancas, puras, como bracitos diminutos alzándose hacia el cielo azul. «Mamá», gritó la niña, «el ciruelo ha revivido». Isamar, que estaba doblando las telas recién secadas al sol, se volvió a mirar. No respondió, solo se llevó la mano al pecho. Dentro de su pecho, algo acababa de estallar, un latido que no había sentido en los últimos 2 años. Salió al patio. El ciruelo, aquel que su madre había plantado cuando ella tenía apenas 5 años, realmente había vuelto a la vida. Al pie del tronco, la capa de ceniza negra había desaparecido, reemplazada por tierra húmeda y blanda que ellos habían ido preparando en silencio durante meses. En las ramas, los capullos temblaban como palabras de perdón que nadie se atrevía a pronunciar. La casa vieja, que había sido desgarrada por el fuego y el viento, ahora también empezaba a revivir junto con quienes la habitaban. Luis, el padre de Isamar, ya no era el hombre malhumorado que siempre se mantenía al margen de cada comida. Ahora era el primero en levantarse, limpiaba el establo de Sombra, cuidaba cada rasguño en las patas del viejo burro como si intentara redimirse por aquellos años en que había guardado silencio viendo a su hija derrumbarse. Su cabello estaba completamente blanco ahora, pero sus pasos eran más firmes que nunca.
Recuerdo que el día que naciste, tu madre te puso Isamar porque creía que serías una lucecita sobre el mar de niebla, le dijo una mañana, mientras acariciaba el lomo de Sombra y le contaba a Nieve. Ahora lo entiendo, si hay luz, pero no por tu nombre, sino porque te atreviste a levantarte. En la cocina, donde antes solo había silencio y arroz quemado, ahora resonaban risitas y el suave sonido del bordado. Su madre, Teresa, sentada junto a la ventana, le enseñaba a la pequeña Nieve a enhebrar la aguja. Las primeras puntadas eran torpes, pero la manita de la niña estaba sostenida por la mano de la abuela, una mano que antes había temblado de miedo a perder a su hija, y que ahora aprendía de nuevo a acariciar. Si bordas una flor de ciruelo blanca, deja un pétalo un poco torcido, le decía. Porque la belleza no está en la perfección, sino en el hecho de que quiso romperse, pero no lo hizo. Nieve ladeó la cabeza. ¿Entonces puedo bordar también una pequeña quemadura? Tanto la abuela como Isamar se quedaron quietas. Luego ambas soltaron una carcajada, claro. Y recuerda, borda con hilo color gris ceniza, es el color de la memoria, no el color de la tristeza. Bajo el alero de la casa, había un banco largo, el lugar donde la abuela Lucrecia solía sentarse cada tarde, con el rosario en la mano, mirando hacia el ciruelo. Tras el incendio, ella había rechazado mudarse, pese a las invitaciones del pueblo vecino. Si me voy, ¿quién le contará al árbol sobre las personas que vivieron aquí? Decía, ahora seguía allí, aunque sus manos temblaban más y había perdido más cabello, su mirada seguía siendo afilada como un cuchillo de monte. ¿Sabes algo?, le dijo a Isamar cuando ésta le llevó una taza de té caliente. El ciruelo no florece por la primavera. Florece porque alguien todavía cree que florecerá. Isamar no respondió. La abuela la miró hondo a los ojos, y susurró suavemente, como si le hablara al patio, a la casa, y a todos los años que habían quedado huecos por dentro. Nadie es una vergüenza si aún sabe amar. Aquella primavera, la nieve se derritió temprano. La gente decía que el clima había cambiado, pero los habitantes del pueblo de Esperal sabían, no era el cielo el que cambiaba, sino que los corazones por fin se atrevían a florecer. En el desván, Isamar guardaba una carta que nunca había enviado. Mamá solía pensar que tú eras el punto final, pero no. Tú eres la puerta por la que mamá entró a un mundo donde el amor no necesita condiciones. Si algún día llegas a este mundo, mamá espera que sepas perdonar antes incluso de saber leer, y que sepas amar antes incluso de saber contar. Nieve no sabía de esa carta, pero cada vez que se sentaba junto al ciruelo, la niña decía, mamá, ¿por qué siento que este árbol se parece mucho a ti? ¿Por qué se parece a mamá? Porque es delgado, estuvo quemado, pero aún así intenta florecer. Como tú. Isamar no respondía, simplemente se inclinaba y le daba un beso suave en la frente. En ese momento, otra pétalo de ciruelo caía. En ese momento, otra pétalo de ciruelo caía, y entre dos temporadas de ciruelos blancos, una pequeña familia aprendía de nuevo a ser humana, no con la razón, sino con cosas suaves como los hilos del bordado, resistentes como las pezuñas de un viejo burro, y cálidas como la voz matutina de una anciana en el porche. Mañana volverá a florecer, si hoy aún sabemos amar. Bajo la suave luz de una mañana de primavera, el pueblo de Esperal parecía vestirse con un traje nuevo. No solo era el verde de las hojas, sino también el color de la fe, de aquellas cosas sembradas desde lo más profundo del corazón que nunca serían enterradas. Han pasado muchos años, pero ese aire seguía intacto. Intacto como los pétalos blancos del ciruelo que caían en capas sobre el techo. Isamar, la muchacha que alguna vez sufrió tantas injusticias,
que fue encerrada por las miradas de los demás. Ahora se encontraba en medio de su pequeña casa, junto al porche de ciruelos, el lugar donde se había reencontrado a sí misma, pero la vida nunca deja de tejer nuevas piezas. Había abierto una pequeña escuela, no muy grande, pero llena de calidez y risas. Esa escuela era para chicas adolescentes, las que alguna vez fueron abandonadas, las que llevaban en sí historias que nunca les permitieron contar, los brotes que parecían haberse apagado en el invierno de la vida, y Samar no les enseñaba a corregir errores. No juzgaba, no las obligaba a pagar por viejas heridas, en cambio, les mostraba suavemente que la vida nunca cierra todas las puertas, cada persona puede abrir una nueva puerta por sí misma, con fe, con amor, con una mano extendida para ayudar, les enseñaba a bordar puntada por puntada, les contaba historias del ciruelo blanco, del viejo burro sombra, símbolo de paciencia, perseverancia y amor incondicional. A su lado, esas chicas poco a poco aprendían a levantarse, a embellecer sus vidas con sus propias manos. Los pañuelos bordados con flores de ciruelo blanco no eran solo productos artesanales, sino símbolos de un viaje de sanación y renacimiento. Así, juntas bordaban sus propias historias, ya sin miedo, ya sin ser atrapadas por prejuicios. La pequeña Nieve, la niña que un día fue pequeña, ahora había crecido entre aquel paisaje sencillo, en los brazos amorosos de su madre y sus abuelos. Cada día, la niña seguía corriendo por el patio, mirando los pétalos blancos de ciruelo volando al viento. Como recordatorios de que el amor nunca pasa de moda, nunca se desvanece, Nieve bordaba pañuelos en el porche, bajo la sombra del ciruelo, aprendiendo de su madre, aprendiendo de su abuela. Para continuar ese camino, el camino de unas manos que saben amar, de unos corazones que saben ser pacientes y perdonar, el burro sombra, el amigo leal, el compañero incansable a través de tantas tormentas, había envejecido y descansaba bajo el ciruelo, donde en otros tiempos solía quedarse quieto al lado de la pequeña Isamar, escuchándola contarle historias suaves al oído. La tumba de sombra estaba cubierta de pétalos caídos de ciruelo, como un último y cálido abrazo de la naturaleza para aquel fiel amigo. El pueblo de Esperal ya no es un lugar lleno solo de prejuicios, miradas frías o historias que nadie se atreve a contar. Ahora es el hogar de corazones que saben amar, compartir y crecer a partir de sus propias heridas. Las semillas sembradas, el amor, la fe, la paciencia, nunca mueren. Solo crecen en silencio, se expanden y florecen, sin importar cuántos inviernos helados o tormentas de la vida tengan que enfrentar. La historia cierra con la imagen de la pequeña Nieve sentada, bordando cada puntada bajo el alero de la casa, bajo la copa de un ciruelo blanco como la nieve. Sus pequeñas manos se mueven silenciosamente sobre la tela, como si estuviera escribiendo nuevas páginas de historia, la historia de una familia, de un pueblo, de una vida que nunca se rinde ante los prejuicios, que nunca se deja separar por los miedos. Afuera, los pétalos blancos del ciruelo siguen cayendo suavemente, cubriendo la tierra, el techo, y las historias contadas entre risas y lágrimas. Ese viaje de amor no se detiene, no termina, sino que continúa para siempre, como la misma vida, como el mismo corazón humano que nunca deja de cambiar, nunca deja de esperar, y bajo la luz de la primavera, entre las estaciones de ciruelos blancos, una vez más, la vida es sembrada, cuidada y nunca muere. La historia de Isamar tiene un significado profundo y lleno de humanidad, como un canto épico sobre la bondad, el coraje y la capacidad de renacer de entre los escombros. Isamar, la joven rechazada por su familia y su pueblo por estar embarazada fuera del matrimonio, no eligió rendirse, sino que valientemente salió del pasado para empezar una nueva vida en medio de una naturaleza implacable.
con su único compañero, el viejo burro Sombra. A través de ese viaje, conoce a doña Lucrecia, una mujer que también ha sufrido muchas pérdidas, y juntas comienzan a reconstruir un mundo donde la bondad, la compasión y el amor incondicional son alimentados. La historia afirma que nadie merece ser olvidado solo por haber tropezado. El valor de una persona no está en la perfección, sino en su capacidad de levantarse del dolor. Sobre todo, envía un poderoso mensaje sobre el derecho a ser amado y a vivir fiel a uno mismo, especialmente para quienes han sido heridos por los prejuicios. Como los pétalos blancos del ciruelo que siguen floreciendo después del frío invierno, las personas también pueden renacer, si saben creer, amar y atreverse a seguir adelante. Muchas gracias a todos por dedicar su tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo. Con todos, les deseo paz y felicidad.